Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las tramas que nos roban el aliento y nos dejan con la cabeza llena de preguntas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo de las telenovelas y las series turcas, algo que ha despertado la curiosidad de miles de fans, la intrigante pregunta de si Kerem le pidió a Hande que volvieran. Sí, lo han escuchado bien. Esa posibilidad, ese anhelo de muchos de que dos de sus personajes favoritos retomen su camino juntos, es el centro de nuestro análisis de hoy. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis de escenas, y por qué no, un poco de ilusión compartida. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante debate, no olviden hacer esa pequeña acción que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es nuestro combustible, así que gracias de antemano. Ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este misterio. La pregunta de si Kerem le pidió a Hande que volvieran no surge de la nada. En el universo de las series, las relaciones de pareja a menudo pasan por altibajos, rupturas, reconciliaciones y un sinfín de giros argumentales que mantienen al público al borde de sus asientos. Y cuando hablamos de Kerem y Hande estamos hablando de una química que ha cautivado a la audiencia, de una conexión que para muchos trasciende la pantalla. Por eso cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada entre ellos es analizada al microscopio por sus seguidores. ¿Cuándo empezó todo este revuelo? Pues bien, podemos rastrear los orígenes de esta pregunta a ciertos momentos clave en la narrativa de sus historias. A menudo estos dilemas surgen después de una separación, un conflicto o un malentendido significativo. Los guionistas maestros en el arte de mantener el suspense, suelen sembrar semillas de esperanza para aquellos que anhelan la unión de sus personajes. Y en el caso de Kerem y Hande estas semillas parecen haber germinado con fuerza. Pensemos en las escenas que han alimentado esta expectativa. ¿Ha habido algún momento en el que Kerem haya mirado a Hande con esa nostalgia que solo el amor no olvidado puede generar? ¿Alguna conversación en la que, de manera sutil o directa, haya insinuado su deseo de volver a intentarlo? Los fanáticos más acérrimos han estado atentos a cada detalle, recopilando fragmentos de diálogos, analizando expresiones faciales y hasta estudiando el lenguaje corporal. Por ejemplo, recordemos aquella escena en la que se encontraron inesperadamente después de un tiempo. El silencio que se cernió entre ellos, las miradas que se cruzaron, la forma en que uno parecía reconocer en el otro esa chispa que nunca se apagó del todo. O aquella otra ocasión en la que, quizás en un momento de vulnerabilidad, uno de ellos mencionó lo mucho que extrañaba ciertos aspectos de su relación, la complicidad que compartían, la risa conjunta. Estos momentos, aunque ambiguos por naturaleza, son el caldo de cultivo perfecto para la esperanza. El público, al identificarse con los personajes y sus sentimientos, a menudo proyecta sus propios deseos en la pantalla. Y cuando se trata de Kerem y Hande, la química es tan palpable que resulta difícil imaginar un final definitivo y separado para ellos. La narrativa a menudo se construye sobre la base de la superación de obstáculos, y una reconciliación, después de un periodo de reflexión y crecimiento, puede ser uno de los arcos argumentales más satisfactorios para la audiencia. Ahora bien, ¿le pidió Kerem a Hande que volvieran de forma explícita? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la respuesta puede ser un sí rotundo, un no tajante o más probable aún, un gris muy definido. En el mundo de las series, rara vez las cosas son tan blanco o negro. A veces la petición no es una declaración formal de intenciones, sino una serie de acciones y palabras que en su conjunto comunican ese deseo de retomar la relación. Podríamos estar hablando de una noche de conversación profunda, donde los secretos y los miedos salen a la luz. Quizás Kerem, después de reflexionar sobre sus errores o sobre lo que realmente significa Hande para él, decide abrir su corazón. Podría haberle dicho algo como: Hande, he estado pensando mucho, y me he dado cuenta de que mi vida no es la misma sin ti. ¿Crees que haya una posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? O tal vez de una forma más indirecta, al recordarle momentos felices, al preguntarle qué piensa de su futuro juntos, al insinuar que aún hay algo entre ellos. Y no olvidemos el poder de las miradas. Una mirada puede decir más que 1000 palabras. Una mirada de arrepentimiento, de anhelo, de súplica silenciosa. Si Kerem ha mirado a Hande de esa manera, sabiendo que ella es la única persona con la que realmente quiere estar, entonces, de alguna manera, le ha pedido que volvieran.
Es una forma de comunicación no verbal que en la pantalla puede ser extremadamente poderosa. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Ande. ¿Cómo ha reaccionado ella a estas insinuaciones o posibles peticiones? ¿Ha habido señales de que ella también extraña a Kerem? ¿Ha mostrado cierta apertura a la idea de una reconciliación? A veces la respuesta a le pidió que volvieran depende tanto de la petición en sí como de la recepción de esa petición. Si Ande ha cerrado la puerta de golpe, entonces la pregunta podría quedar sin respuesta, o con una respuesta negativa, al menos por el momento. Pero si Ande ha mostrado dudas, si ha habido momentos en los que se le ha visto pensativa, nostálgica al recordar su tiempo juntos, o si ha respondido a las palabras de Kerem con una mezcla de cautela y esperanza, entonces la puerta a una reconciliación podría estar, de hecho, entreabierta. Y eso para los fans es suficiente para mantener viva la llama de la expectativa. Analicemos los posibles motivos detrás de la pregunta de Kerem. ¿Por qué querría volver con Ande? Podría ser por amor genuino, por darse cuenta de que cometió un error al dejarla ir, por sentir que su vida está incompleta sin ella, o incluso por la presión de las circunstancias. En las series los personajes suelen tener motivaciones complejas, y la decisión de intentar una reconciliación rara vez es impulsiva. Kerem podría haber llegado a un punto en su vida en el que comprende el valor de lo que tenía con Ande. Quizás ha experimentado otras relaciones, ha reflexionado sobre sus fallos, y ha llegado a la conclusión de que Ande es la persona con la que realmente quiere construir un futuro. O tal vez, un evento externo los ha acercado de nuevo, forzándolos a interactuar y a reavivar viejos sentimientos. Ahora, ¿qué significa para la trama que Kerem le haya pedido a Ande que volvieran? Esto abre un abanico de posibilidades. Si la respuesta es sí, podríamos ver una nueva etapa en su relación, llena de desafíos, pero también de momentos de felicidad y crecimiento. Si la respuesta es no, entonces la historia tomaría un rumbo diferente, quizás explorando cómo ambos personajes encuentran la felicidad por separado, o cómo uno de ellos lucha por superar el rechazo. Y si la respuesta es un quizás, entonces el suspense se mantendría, con la audiencia esperando el momento culminante de la decisión. En muchas series, estas solicitudes de reconciliación se presentan en momentos de alta tensión emocional. Podría ser después de una pelea particularmente dolorosa, después de un largo periodo de distancia, o en un momento de crisis en el que ambos personajes se dan cuenta de lo mucho que se necesitan mutuamente. El guión, en estos casos, busca crear un clímax que tenga un impacto duradero en la audiencia. ¿Y cómo se ha manifestado esta petición en el guión? A menudo las peticiones de reconciliación no son directas y audaces. Pueden ser sutiles, disfrazadas de conversaciones casuales, o presentadas a través de acciones que hablan por sí solas. Kerem podría haber aparecido en la puerta de Ande sin previo aviso, con una excusa cualquiera, pero con la intención clara de verla y hablar con ella. O podría haberle enviado un mensaje largo y emotivo, expresando sus sentimientos y sus deseos. Los guionistas a menudo utilizan estas tácticas para mantener el interés del espectador y para darle un aire de realismo a la situación. Las rupturas y las reconciliaciones en la vida real rara vez son eventos limpios y sencillos. Hay dudas, miedos, dudas, y un proceso de reflexión que puede ser largo y tortuoso. Y las series, para ser convincentes, deben reflejar esa complejidad. Además, el impacto de esta posible petición en otros personajes también es algo a considerar. ¿Cómo reaccionarían sus amigos, sus familias? ¿Habría quienes apoyaran la reconciliación y otros que se opusieran firmemente? Estos elementos adicionales añaden profundidad a la trama y crean más conflicto y drama. Podríamos estar hablando de un momento en el que Kerem, al ver a Ande interactuando con otra persona, se da cuenta de lo mucho que la ama y de lo peligroso que sería dejarla ir para siempre. Ese sentimiento de pérdida inminente podría ser el catalizador para que él tome la iniciativa. O tal vez, un evento traumático en la vida de uno de ellos, o de ambos, los obliga a buscar consuelo el uno en el otro, abriendo así la puerta a una reconciliación. Lo fascinante de estas historias es cómo nos permiten explorar las complejidades del amor y las relaciones humanas. La pregunta de si Kerem le pidió a Ande que volvieran no es solo una cuestión de trama, sino una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre las oportunidades perdidas y las segundas oportunidades que a veces deseamos. Y es que, en el fondo, todos hemos estado en esa situación, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, hemos deseado que una relación importante que terminó pudiera
Una segunda oportunidad. Hemos analizado cada conversación, cada mirada, buscando señales de que la otra persona también lo desea. Esa es la magia de las historias, que nos permiten vivir esas emociones a través de personajes que admiramos. En resumen, la pregunta de si Kerem le pidió a Anne de que volvieran es una de las que más expectación genera entre los seguidores de sus historias. Hemos analizado los posibles escenarios, las señales que podrían indicar una petición de reconciliación, y el impacto que esto tendría en la trama. Si bien no siempre hay una respuesta clara y contundente en las series, la mera posibilidad de que suceda es suficiente para mantenernos enganchados. La química entre Kerem y Anne de su historia compartida, y el anhelo de muchos de verlos juntos de nuevo, son los pilares de esta intrigante pregunta. Así que espero que hayan disfrutado de este análisis, y de esta inmersión en el mundo de las especulaciones románticas. Ha sido un placer desgranar esta cuestión con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem le pidió a Anne de que volvieran? ¿Qué escenas o diálogos les hacen pensar eso? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus reflexiones son siempre valiosas y enriquecen nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos y conocidos que también disfrutan de estas historias, y lo más importante, asterisco suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.